Si le preguntaras a la mayoría de las personas que nombren al mejor relojero de relojes ultrafinos del mundo, escucharías Patek Philippe, escucharías Jaeger-LeCoultre, escucharías Audemars Piguet. La respuesta correcta es Piaget. Desde la década de 1950, Piaget ha ostentado más récords mundiales de delgadez que cualquier otra manufactura. No solo fabricaron relojes delgados, construyeron los movimientos, las cajas y, en algunas referencias, integraron ambos de tal manera que la caja es el movimiento. Eso no es una decisión de diseño, es una filosofía de fabricación que tarda décadas en desarrollarse. 6 relojes hoy, un reloj deportivo de uso diario, una colaboración con Andy Warhol, una esfera de piedra sodalita en una pulsera integrada de oro blanco, y un calendario perpetuo dentro de una caja de solo 8,65 milímetros de grosor. Vamos a desglosarlo todo. Número 1. Piaget Polo Signature Date. Número de referencia G0 a 51012. La línea Polo se remonta a 1979, el mismo año en que el Royal Oak ganaba impulso y los relojes deportivos con brazalete integrado comenzaban a definir cómo podía verse la relojería de lujo fuera de la categoría de vestir. La versión de Piaget era más suave, más escultórica, menos agresivamente arquitectónica que lo que Genta estaba haciendo en AP y Patek. Siempre fue la vía de entrada de Piaget, la elegancia primero, el deporte después. El Polo Signature Date moderno actualiza esa filosofía para 2026. 42 milímetros de acero inoxidable, superficies pulidas y satinadas. Una esfera azul con guilloché horizontal y marcadores aplicados. Fecha a las 6. El calibre automático, Piaget 1110P en su interior, ofrece una reserva de marcha de 50 horas. El brazalete integrado de acero es cómodo y está bien terminado, y con 100 metros de resistencia al agua, es un verdadero reloj de uso diario, en lugar de una pieza de vestir resistente a salpicaduras que finge lo contrario. El precio honesto en el mercado secundario se sitúa entre $8,500 y $10,500, por debajo del precio de retail de $14,000, lo que refleja que el Polo aún no tiene la demanda del mercado gris de un Nautilus o un Royal Oak. Esa diferencia entre retail y secundario es un problema o una oportunidad dependiendo de si compras para revender o para usar. Como reloj, a este precio es sólido. Como inversión, se requiere paciencia. Número 2. Piaget Altiplano, 910P oro amarillo. Número de referencia G0 a 51012. En 2018, Piaget lanzó el Altiplano Ultimate Concept, un reloj de 2 milímetros de grosor que hizo que todos los relojeros de Ginebra se detuvieran a reconsiderar lo que era posible. El 910P es el antecesor de producción de esa obsesión. Una caja de oro amarillo de 41 milímetros con solo 4,3 milímetros de grosor, que contiene un movimiento tan integrado en la estructura de la caja que ambos no pueden separarse. La platina del calibre Piaget 910P es el fondo de la caja. Comparten material, comparten espacio. Esa arquitectura, llamada construcción integrada caja-movimiento, requiere que el movimiento se diseñe alrededor de las dimensiones de la caja desde el principio, en lugar de encajarse dentro de una caja ya terminada después. Es la diferencia entre diseñar un edificio y diseñar una habitación dentro del edificio de otra persona. El resultado es un reloj que se siente casi imposiblemente ligero y delgado en la muñeca, con una indicación de la hora descentrada que utiliza el espacio ahorrado de forma honesta en lugar de decorativa. El mercado secundario se sitúa entre $28,000 y $35,000 frente a un precio de retail de $41,300, una diferencia que refleja una demanda más débil de relojes de vestir en oro amarillo en general, no ninguna debilidad del reloj en sí. Para un coleccionista que entiende lo que el 910P representa realmente en la historia de los relojes ultrafinos, esa diferencia se lee como una oportunidad. Número 3. Piaget Polo Skeleton Ceramic. Número de referencia G0 a 49011. La cerámica es uno de los materiales de caja más exigentes técnicamente en la relojería moderna. Es más dura que el acero, más ligera que el acero y significativamente más frágil, lo que significa que mecanizarla con las tolerancias necesarias para una caja de reloj terminado requiere equipos especializados y una tasa de rechazo que la hace costosa de producir incluso antes de cualquier trabajo de acabado.
La mayoría de las marcas usan cerámica para los biseles. Muy pocas la usan para cajas completas. Menos aún la usan para brazaletes integrados. El Polo Skeleton Ceramic hace ambas cosas. La caja de cerámica negra de 42 milímetros y el brazalete integrado a juego alojan un movimiento automático esqueletizado. Piaget 1200 S1, ultra fino, calado, con acentos azules en los puentes y la arquitectura del movimiento completamente visible a través de la esfera. El resultado es un reloj que se percibe simultáneamente técnico y usable, lo cual no es un equilibrio fácil de lograr en una pieza esqueletizada. Con un precio de retail de $45,700 y cotizando entre $32,000 y $38,000 en el mercado secundario, la diferencia es mayor de lo que debería ser para lo que esta referencia es técnicamente. Los relojes deportivos esqueletizados en cerámica con este nivel de acabado son realmente raros. El mercado secundario aún no ha alcanzado plenamente ese valor, que es la misma historia que el Polo Signature, solo que con un argumento técnico más convincente detrás. Número 4. Piaget Andy Warhol Bull's Eye. Número de referencia G0A51245. Andy Warhol y Piaget tuvieron una relación real. No un acuerdo de licencia póstumo, sino una conexión personal documentada durante la vida de Warhol. Warhol era conocido por su interés en los objetos de lujo, en el lenguaje de la cultura de consumo y en el cruce entre el arte fino y el diseño comercial. Los relojes de Piaget aparecían en su entorno social. La colaboración que produjo la esfera Bull's Eye se inspira directamente en los motivos de círculos concéntricos de Warhol, las pinturas de Diana que recorrieron su obra en los años 60 y 70. El propio reloj es una caja de oro rosa de 18 quilates de 40 milímetros, equipada con el ultraplano automático Piaget 1200P, con una reserva de marcha de 44 horas. La esfera presenta el patrón de anillos concéntricos Bull's Eye, limpio, gráfico e inmediatamente reconocible tanto como una referencia a Warhol como una esfera de Piaget. Solo horas y minutos, sin complicación de fecha que interrumpa la lógica visual. El mercado secundario se mueve entre $50,000 y $65,000 frente a un precio de retail de $59,500. Un diferencial ajustado, lo que refleja que las piezas de colaboración artística con procedencia documentada conservan valor de manera distinta a las referencias estándar. La relevancia cultural de Warhol no ha disminuido. Si acaso, el mercado de su obra sigue expandiéndose. Ese contexto no se queda fuera de una colaboración relojera. Número 5. Piaget Polo Perpetual, Calendar Ultra Thin. Número de referencia G0A48005. Un calendario perpetuo en un reloj deportivo, en acero, de 8,65 milímetros de grosor. Esos tres datos en combinación no deberían ser posibles, y la razón por la que lo son vuelve al mismo punto al que vuelve todo en el catálogo de Piaget. Llevan más tiempo resolviendo el problema de la delgadez que casi cualquier otra casa. El calendario perpetuo, la complicación que rastrea día, fecha, mes, año bisiesto y fases lunares sin requerir corrección manual hasta 2100, normalmente exige una altura de movimiento significativa. Los engranajes, levas y palancas adicionales necesarios para modelar con precisión el calendario gregoriano crean una complejidad mecánica que resiste la compresión. El calibre 1255P de Piaget resuelve eso dentro de un movimiento lo suficientemente delgado como para encajar en una altura total de caja de 8,65 milímetros, incluido el brazalete integrado. La esfera azul Guilloché agrupa las 5 indicaciones del calendario perpetuo en una disposición que consigue ser legible pese a la densidad de información. El brazalete integrado de acero continúa el lenguaje deportivo lujoso del polo, bajo una de las complicaciones más exigentes técnicamente disponibles en este formato. El mercado secundario se sitúa entre $45,000 y $55,000, una diferencia notable por debajo del retail de $63,500, que tiene más que ver con el posicionamiento general del polo en el mercado secundario que con el mérito de la complicación. Los calendarios perpetuos en cajas deportivas de acero con brazalete integrado son raros en toda la industria. La versión de Piaget está entre las más delgadas del mundo. Esa combinación crea un argumento de coleccionista a largo plazo que el precio actual del mercado secundario no refleja por completo. Número 6. Piaget Polo 79 Sodalite Dial. Número de referencia G0A51151.
Cada esfera de sodalita es única. Eso no es lenguaje de marketing, es geología. La sodalita es un mineral natural con una base azul profunda y vetas cuyo patrón está determinado completamente por las condiciones geológicas en las que se formó. No hay dos piezas cortadas de distintas secciones de la misma piedra que sean idénticas, lo que significa que no hay dos relojes con esfera de sodalita idénticos. El que tienes en la mano es el único exactamente igual que existirá jamás. El Polo 79. Sodalite toma ese material y lo coloca dentro de una reinterpretación del diseño Polo de 1979 de Piaget, el modelo original con brazalete integrado, del que desciende la colección Polo moderna. 38 milímetros de oro blanco de 18 quilates, un brazalete completamente integrado en oro blanco, superficies pulidas y satinadas, equipado con el Piaget 1200 P1 ultraplano automático con 44 horas de reserva de marcha. Solo horas y minutos. La esfera es la protagonista. Con un precio de retail de aproximadamente $91.500, es el reloj más caro de esta lista, y el único que cotiza por encima del retail en el mercado secundario, entre $95.000 y $110.000. Esa prima refleja una combinación de factores: el brazalete integrado en oro blanco, la producción limitada, la singularidad inherente de la esfera de piedra y el ángulo de reedición histórica del diseño Polo 79. Las esferas de piedra de grandes manufacturas suizas, especialmente en lapislázuli, malaquita y sodalita, han mostrado una apreciación constante en subastas. Esta referencia es la expresión actual de esa tendencia por parte de Piaget. 6 relojes. Y a lo largo de los 6, el mismo hilo conductor: la convicción de Piaget de que la elegancia y la ambición técnica no son opuestos, que el movimiento más delgado y la complicación más compleja pueden coexistir en un reloj que aún parece apropiado tanto para una cena formal como para un fin de semana deportivo. Piaget no genera el ruido que genera Rolex o Patek. Lo que obtiene en su lugar es un respeto constante de los coleccionistas que se han tomado el tiempo de mirar. Y ahora mismo, algunas de estas diferencias en el mercado secundario sugieren que ese tiempo todavía está disponible. Suscríbete. Hacemos este tipo de análisis completos de catálogo en todas las grandes casas de forma regular. Deja en los comentarios cuál de estos 6 te habla más. Nos vemos en el próximo.